Les voy a mostrar 4 formas en las que pueden utilizar ChatGPT para potenciar su labor docente y mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. Si bien ChatGPT puede aplicarse a múltiples áreas, la clave está en su creatividad y en cómo adaptan esta herramienta a sus necesidades pedagógicas. Actualmente ChatGPT tiene capacidades para generar texto, resumir información, estructurar ideas, comunicarse por voz, lo que lo convierte en una herramienta clave para optimizar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas son las 4 formas que más utilizo a diario. Vamos a ver cómo funciona. La primera es optimización de textos académicos y materiales de clase. Para eso nos vamos a ir al inicio de ChatGPT. Primero deben haber iniciado sesión o haber creado una cuenta. Les sugiero que hagan eso porque a pesar de que ChatGPT permite trabajar e interactuar con la herramienta sin tener una sesión iniciada necesariamente, es importante para obtener mayores funciones, como la que es de subir archivos, ¿verdad? Buscar en la web, etc. Por lo tanto, les sugiero crearse una cuenta, es muy sencillo. Van a openai.com o a chatgpt.com y ahí crean su cuenta con un correo electrónico, ya sea personal o institucional. Una vez que ya están acá, en donde tenemos esta ventana para escribir, comenzar a escribir, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro prompt. Yo les voy a traer un prompt que he creado en base a la estructura que ustedes han visto en el curso, que es el RISE, que es esta estructura de prompt que nos permite diseñar de mejor forma las instrucciones que le vamos a dar a nuestra inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, para que la respuesta sea mucho más completa, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a ver es cómo crear materiales o incluso mejorar materiales de clase, como lo pueden ser complementos, apuntes, ¿verdad? Que yo le entregue a mis estudiantes para estudiar, ya sea a través de la metodología de aula invertida o que quiera que repasen para una prueba, para algún contenido en particular. Y como saben bien, muchas veces nos encontramos con problemas de redacción de estos apuntes, problemas incluso hasta de ortografía, o que muchas veces son difíciles de hacer la bajada pedagógica a la información más técnica. Por lo tanto, ChatGPT ahí nos puede ayudar con ejemplos, con una redacción que sea mucho más fácil de leer, que sea más didáctica, y en eso nos podemos apoyar. La idea no es que nos cree desde cero algo necesariamente, pero nosotros ir trabajando de manera colaborativa. Eso es súper importante y siempre corroborar la información que estamos recibiendo. Entonces, en base a la estructura de prompt que se les enseñó en el apartado de creación de prompt de la semana 1, la idea es que ustedes puedan irlo adaptando, ¿verdad?, a sus necesidades. Eso es súper importante. Yo acá les traigo un ejemplo, que es este que está acá, en donde vamos a seguir, ¿cierto?, el formato de esa estructura enseñada, que era el RISE. El RISE lo que hablaba era del rol, del input, que era la entrada de la información con las características que se le solicitaban, los pasos a seguir, los steps, ¿cierto? Y las expectations, que vendrían siendo las expectativas que yo tengo de formato, de entrega de esa información. Y acá tenemos un prompt que quizás es bastante robusto, pero nos va a permitir crear un documento dependiendo de las necesidades que yo tenga, dependiendo de la carrera, de los estudiantes, del año, etcétera, del nivel en que estén mis estudiantes, y yo puedo irlo modificando, ¿ya? La idea es que ustedes creen sus propios prompts dependiendo de la asignatura en la que estén impartiendo. Entonces yo le puse acá: eres un experto en redacción académica y diseño de materiales educativos para la educación superior, su rol. Debes transformar, y acá es donde ya viene el input, ¿cierto? La información de entrada, la información que quiero que me entregue. Debes transformar un artículo científico en un apunte didáctico accesible para estudiantes universitarios de la carrera de ingeniería. El contenido del apunte debe basarse únicamente en la información proporcionada en el artículo, sin agregar información externa. ¿Se fijan? Ahí yo me aseguro de que la inteligencia artificial no vaya a utilizar contenido con el cual fue entrenado, sino que solo extraiga información importante de la que yo le estoy compartiendo. El objetivo es estructurar el contenido de manera clara, pedagógica y comprensible, manteniendo el rigor académico del artículo original, pero adaptándolo a un lenguaje accesible para estudiantes de pregrado. El apunte debe estar bien organizado con títulos, subtítulos adecuados, explicaciones concisas y ejemplos explicados al contexto de la ingeniería.
Ambas además deben resaltar los conceptos claves con definiciones breves o notas aclaratorias al margen. Incluir gráficos o diagramas cuando sea pertinente. Ahora, entendiendo que acá ChatGPT no lo va a crear, pero por ejemplo, yo le puse, descríbelos en texto si no puedes generarlos, para facilitar la comprensión. Al final del apunte agrego un cuestionario. Esto yo se lo puse para que ustedes supieran que además yo le puedo pedir cosas extra, ¿verdad? O sea, no quiero solamente que los estudiantes lean este apunte, sino que además quiero que después respondan un cuestionario, que puede ser en línea, o puede ser que lo entreguen vía mail, o que sea de manera formativa para que ellos puedan repasar y después ver las respuestas, por ejemplo. Entonces acá le puse, agrego un cuestionario de 5 preguntas relacionadas con el contenido del artículo. Cada pregunta debe evaluar la comprensión del tema tratado y todas las preguntas deben estar basadas únicamente en la información del artículo. Después del cuestionario proporciona un apartado con las respuestas esperadas, redactadas de manera clara y precisa. Entonces, primero analiza la estructura del artículo, y acá le estoy dando como los pasos a seguir, lo que debe hacer, y extrae sus principales ideas, luego reescribe el contenido de manera didáctica y adaptada a un nivel de pregrado en ingeniería. Asegúrate de que la redacción sea accesible sin perder precisión y finalmente incluye la sección del cuestionario. Entonces ahí yo ya le doy la estructura, ¿se fijan? Ahí están todos los pasos para que sea una estructura de prompt adecuada. Y ahora yo lo que además le voy a subir, puedo arrastrar el artículo o puedo subirlo en el signo más y buscar desde las carpetas que yo tengo. Y vamos a ver qué nos responde. Entonces a continuación te explica lo que va a hacer, ¿verdad? Y ahí aparece, ¿cierto? Como un lienzo que se llama, ¿cierto? Canvas, en donde está trabajando y va creando el artículo, porque ahora también nos permite luego como editar el artículo aquí mismo, el documento que está creando, dependiendo de si hay algo que queremos cambiarle, ¿verdad? Que queremos modificar, etc. ¿Se fijan? Yo le subí un artículo y en base a ese artículo, ChatGPT lo que está haciendo es crear este apunte que habíamos dicho, ¿verdad? Se fijan, acá está el cuestionario, acá están las respuestas. Entonces, si se fijan, uno puede ir creando. Esto fue bien simple, ¿verdad? Fue bien acotado. Yo podría pedirle que tenga una cantidad de caracteres por tema, por tópico, ¿cierto? Podemos ir trabajando con él de manera sencilla, ¿verdad? De manera conjunta. Yo acá le podría decir, incluye otro tema relacionado con, o le puedo pasar otro artículo, es decir, incluye en este apunte 2 artículos, 3 artículos, o le puedo entregar un apunte original que ya esté creado y pedirle que lo actualice, ¿ya? Pero lo que quiero mostrarles acá es la capacidad que tienen segundos de transformar un artículo científico en un apunte que puede servirle a mis estudiantes, ¿sí? Puede ser que ustedes también tengan solo el PowerPoint, el PDF de su clase y quieran convertirlo a un apunte. También pueden hacerlo, compartiéndoselo, ¿sí? Entonces, para que vean todas las opciones que tienen, pueden modificar, pueden ser más específicos aún, o sea, pedirle, por ejemplo, que sea para alumnos de tercer año, características que quieres que tenga el apunte en sí, etc. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo para que puedan ver las capacidades que tiene para poder modificar, mejorar y optimizar los distintos materiales y documentos. La segunda es la creación de actividades interactivas durante clases expositivas o durante cátedras. Todos sabemos que hoy en día las clases expositivas o las cátedras que se dan requieren de actividades de quiebre durante la sesión. Es fundamental crear y hacer que los estudiantes puedan poner en práctica lo que están aprendiendo durante la clase para que haya un aprendizaje significativo. Desde las neurociencias está demostrado que las cátedras que antiguamente se daban donde el estudiante era un elemento pasivo dentro de esa sesión y el docente era el que se encontraba adelante exponiendo y entregando información, hoy en día ya no sirve. Las nuevas generaciones requieren, para tener un aprendizaje significativo, que existan distintos momentos en la clase en donde se pueda poner en práctica lo que se está aprendiendo o se puedan realizar distintas técnicas a través de diversos tipos de actividades. Entonces, en base a eso, podemos pedirle a ChatGPT que nos ayude a crear actividades didácticas en base al contenido que nosotros vamos a entregar ese día en la clase.
muchas veces nuestra creatividad no nos alcanza y nos hace falta algún colaborador que nos pueda ayudar, ¿verdad? Ya sea con lluvia de ideas, de actividades, y para eso yo les traigo el siguiente prompt que he creado y estructurado para que pueda servirnos para que ChatGPT nos entregue ideas de actividades en relación a un tema determinado. En este caso yo escogí una de las asignaturas que imparto, que es neurofisiología, y le voy a compartir el primer apunte de la asignatura, que habla más que nada de la ultraestructura y la señalización neuronal, todo lo que tiene que ver con las neuronas, el potencial de acción. Entonces el prompt acá es el siguiente: eres un experto en estrategias didácticas y diseño de actividades interactivas para el aula universitaria. Debes proponer 10 actividades breves para interrumpir la clase expositiva y facilitar la comprensión del siguiente contenido, y ahí le pongo el título. Las actividades deben aplicar principios como fragmentación, ¿verdad? Que es la división de la información para mejorar la atención en los estudiantes. Aprendizaje multimedia, que es el uso de imágenes, videos o recursos interactivos con el mismo fin. O sea, en general se habla de que las imágenes decorativas en las presentaciones de PowerPoint no nos sirven de nada. La mayoría de los estudiantes, de hecho, se recuerda de la imagen, pero no recuerda el contenido de esa diapositiva al momento de una prueba. Y actividades de recuperación, ejercicios para consolidar el conocimiento, o sea, cómo recupero la información luego que recién me la enseñaron. Entonces, primero analiza el contenido y el contexto educativo, luego diseña 10 actividades breves basadas en diferentes estrategias didácticas. Para cada actividad describe cómo implementarla en el aula en menos de 3 minutos. La respuesta debe ser didáctica, práctica y adaptable. El formato de respuesta debe incluir una lista de 10 actividades, acompañadas de una breve descripción de cada una. Le damos y vamos a ver qué nos responde ChatGPT. No siempre las respuestas quizás van a ser las mejores, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de manera colaborativa con él, mejorando la actividad, pero por lo menos ya nos está dando ideas. Entonces, se fijan, mapa neuronal, fragmentación y aprendizaje visual. Los estudiantes reciben una hoja en blanco y usan una pizarra digital para dibujar una neurona. El profesor menciona estructuras claves, somas, dendritas, axón. Los alumnos las agregan mientras se discuten sus funciones. Perfecto, ahí podríamos adaptarlo. Obviamente, si no tenemos una pizarra digital, podríamos hacerlo que lo hagan de sus celulares si es que podemos conseguir una aplicación, o finalmente que, por ejemplo, trabajen en parejas diseñando un dibujo de la neurona y que tengan que ir anotando cuáles son los nombres. Se puede utilizar también, por ejemplo, ahí ya se me ocurre inmediatamente, gamificación, en donde les vamos dando puntos a los estudiantes en estas actividades, en base a quién lo termina primero el dibujo o ciertas cosas, ¿ya? Mímica neural. Y acá dice, el profesor asigna funciones diferentes a estudiantes, ¿ya? Y distintas partes de la neurona, y les pide representar la transmisión de un impulso nervioso. ¿Se fijan? Entonces, como que acá empieza a entregar distintas opciones de actividades, ¿ya? Cada estudiante recibe una tarjeta con un término y deben definirlo en voz alta y describir su función en una oración. ¿Se fijan? Entonces, esas son actividades de quiebre que nos permiten finalmente que el contenido que recién se está viendo pueda ser almacenado, ¿verdad? Por los estudiantes en su memoria a largo plazo, finalmente. Que la memoria de trabajo es la que ellos están ahí haciendo funcionar mientras están poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Y, por ejemplo, un mini video y pregunta relámpago. Se proyecta un video breve, ejemplo, el potencial de acción. Inmediatamente después el profesor lanza preguntas como ¿cuál es el guión clave en la fase de despolarización? Y tienen que ir respondiendo. Y yo ahí lo asociaría con puntajes, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces me entrega un montón de cosas. Yo puedo ir interactuando. Acá yo podría decirle, ten en consideración que son estudiantes de tal carrera, de tal año. Trata de dirigir las actividades, por ejemplo, acá le puedo poner, intenta que las actividades siempre sean de a 2 compañeros, porque siempre en pares es mucho mejor para que haya, y que haya un momento de discusión para que los estudiantes puedan dar sus respuestas. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede entregarle eso y va a ajustar todas las actividades
en base a este nuevo prompt que ustedes le entregaron. Implementación, ¿se fijan? Y ahora uno podría decir, bueno, pero además quiero que me entregue de cada actividad, entonces puedo poner de cada, entrégame las instrucciones que debería colocar en la diapositiva relacionada con cada una de estas actividades, para que los estudiantes sepan qué hacer. ¿Se fijan? Y ahí pongo listo. Y ahí vemos que ahora va a editar cada una de ellas y además va a entregar instrucciones. En pareja, dibujen una neurona, ¿se fijan? Y esto ustedes lo pegan en su diapositiva y con eso ya tienen y se ahorraron mucho tiempo. Pero si se fijan, ustedes están trabajando de manera colaborativa con ChatGPT. En este caso con la IA. Se fijan, ahí entregó todas y ahí ustedes pueden ir adaptándolo y viendo lo que más les parezca. La tercera es simulación de distintos personajes. Podemos generar debates, podemos generar historias ficticias, ya sea con pacientes, con personajes de historia, con clientes, por ejemplo, para estudiantes de derecho, pueden ser con clientes a los cuales tienen que defender frente a un juicio o frente a un juez. Y le podemos dar ciertas características a través de nuestro prompt que queramos de cómo interactúe este personaje. Podemos decirle que sea, por ejemplo, Picasso o que sea cualquier personaje de la historia que sea muy relevante para poder conocerlo más en profundidad, y nosotros podemos darle el contexto o podemos permitirle a la IA que sea lo suficientemente creativa para que empiece a entregar las respuestas sin un guión necesariamente. Ahí va a depender de nuestros resultados de aprendizaje, de lo que estemos buscando con la actividad, ¿verdad? Del nivel en el que estén nuestros estudiantes. Entonces acá yo les traigo algo de mi área, yo soy kinesiólogo y les voy a compartir un pequeño prompt que hicimos con ChatGPT, porque le pedí que lo redactara a él, yo solo le entregué la información y acá le puse: vas a simular ser un paciente llamado Carlos Muñoz, un hombre de 45 años que asiste a una consulta médica debido a un dolor de cabeza recurrente. Vamos acá a cambiar, eso sí, porque creo que vamos a ponerle un paciente llamado Carla, porque si no me equivoco vamos a probar ahora la voz y creo que lo tengo con voz femenina. Entonces vamos a poner una mujer, vamos a probar. Una mujer de 45 años que asiste a la consulta médica debido a un dolor de cabeza. Un estudiante de kinesiología te hará una entrevista inicial para conocer tus datos y antecedentes. En la primera interacción debes proporcionar tu nombre cuando el estudiante lo solicite. Luego responde a sus preguntas como si fueras la paciente, describiendo tus síntomas, etcétera, etcétera. Contexto del paciente, y acá le ponemos nuevamente Carla. Edad 45, dolor de cabeza, expectativa, quiere saber si su dolor es preocupante, necesita cambio en su rutina, instrucciones, y acá están todas las instrucciones para la simulación. Espera que el estudiante te pida el nombre antes de mencionarlo, responde siempre desde la perspectiva del paciente, usa expresiones realistas y detalla sobre los síntomas para que la interacción sea más auténtica. Si el estudiante no hace preguntas clave, no entregues información extra de inmediato. Formato de respuesta, tono conversacional y realista, respuestas breves al inicio, etc. Ya vamos a probar entonces. Vamos a decir, acá yo lo que voy a hacer es entregar el mensaje y voy a poner pausa y acá. Hola, muy buenos días Carla, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días. Estoy bien, pero he estado teniendo unos dolores de cabeza bastante molestos últimamente. Entiendo. Cuénteme, Carla, quería saber su edad, con quién vive, si me puede dar algunos datos personales, si tiene alguna persona que la acompaña hoy, que pueda ser su tutor. Claro, tengo 45 años. Vivo sola en un departamento, aunque mi hermana y mi mamá viven cerca, así que me suelen acompañar de vez en cuando. Hoy vine sola a la Entiendo. consulta.
Entiendo. Cuénteme, señora Carla, ¿hace cuánto tiempo que le duele la cabeza? ¿Esto es recurrente? ¿Es algo nuevo? Si me pudiera contar un poco de la historia, cuándo empezó, sus características, si le duele, qué tipo de dolor siente y en qué zona de la cabeza. El dolor de cabeza comenzó hace 3 semanas, más o menos. Nunca había tenido dolores tan seguidos. Normalmente me siento un poco cansada, pero esta vez es diferente. Es un dolor constante, como una presión en la parte frontal de la cabeza. Bueno, ahí terminamos un poco. Esto era obviamente una simulación, pero se fijan que igual queda el texto acá, lo cual se podría analizar posteriormente, si es que se quiere hacer. Pero ahí uno puede ir interactuando. Obviamente, como esta es la versión gratuita, yo tengo que entregarle parte del guión, si quiero que sea el guión, o si no, yo podría perfectamente, por ejemplo, vamos a iniciar un nuevo chat. Vamos a partir con la voz acá. Quiero decir, hola, buenos días. Te voy a pedir que simules ser una paciente que está con un dolor de rodilla intenso y que asiste al kinesiólogo por primera vez. Tienes que permitir que el estudiante que te va a entrevistar te realice todas las preguntas iniciales y luego vas a tú ir respondiendo de manera amable a todas las preguntas. Puedes crear tú la información que estimes conveniente y tú decides lo que quieres comentar con respecto a la situación que te vaya consultando el estudiante, pero siempre en un tono amable. ¿Te parece que comencemos con la simulación? Hola, claro que sí, comencemos. Estoy lista para la simulación. ¿Cómo te gustaría empezar? Ok, yo voy a partir saludándote entonces. Hola, muy buenos días, señora Patricia. ¿Cómo está? ¿Qué la trae por acá? Cuénteme. Hola, buenos días. Estoy un poco nerviosa, la verdad. Tengo un dolor en la rodilla izquierda que ha sido muy intenso últimamente. No sé qué podría ser, pero me está limitando mucho en mis actividades diarias. Entiendo. ¿Podría yo? Cuénteme, señora Patricia, ¿hace cuánto que le comenzó este dolor o se cayó, sufrió algún accidente? Si me pudiera explicar un poco de eso. Claro, hace aproximadamente unas 3 semanas empecé a sentir un dolor leve en la rodilla, pero en los últimos días ha empeorado bastante. No recuerdo haberme caído. Bueno, se fijan acá hay otro ejemplo entonces de cómo uno puede comenzar a hablar. Eso es lo que vieron ahí, era la voz avanzada de ChatGPT. Las versiones gratuitas tienen pocas interacciones, como un tiempo determinado donde pueden utilizarla, pero la voz anterior que escuchamos, si se fijan, era distinta, era un poco menos natural. Esta de hecho incluso tenía un tono como medio argentino. Uno también puede personalizar eso, puede pedirle que lo haga con distintos tonos de voz o con distintos idiomas, dependiendo para lo que lo necesite. Puede decirle que sea más dramática, que sea como que está sufriendo. Puede uno pedir una persona, por ejemplo, si estamos hablando de un cliente que van a atender, ¿verdad? O si hablamos nuevamente a nivel de estudiantes de derecho que quieren que van a ser representantes de un cliente, ¿verdad? Y el cliente está angustiado y se pone a llorar con ellos. Esta voz perfectamente podrían solicitarle que en su relato se ponga a llorar entre medio de la entrevista, por ejemplo. Y eso serviría mucho para ver el manejo de las habilidades comunicativas, las habilidades no técnicas de los estudiantes. Y eso es una habilidad, ¿cierto? Una competencia transversal a todos los estudiantes de las distintas carreras. Entonces, para que vean las funcionalidades que tiene y los las distintas formas que se puede utilizar este tipo de herramienta. Puede ser por texto solamente o puede ser por voz. Ahí ustedes deciden lo que estimen conveniente. Y la cuarta y última forma que les traigo hoy día de poder utilizar ChatGPT, en verdad no es una técnica en específico, sino que es ir y utilizar y explorar la tienda de GPTs. Para eso, estando en esta parte en la parte inicial, ¿verdad? De ChatGPT, nos vamos a ir a nuestras siglas, que es donde está nuestra cuenta, y ahí vamos a presionar sobre explorar GPTs. Una vez yendo ahí, nos vamos a encontrar con distintas, ¿cierto? Distintas a GPTs personalizados que han sido creados
por distintas personas, que las tiene disponibles ChatGPT también para nosotros, dependiendo de lo que queramos, ¿verdad? ¿Cuáles son los más utilizados? Y acá podemos ver todos los más utilizados. Se fijan, acá tenemos Consensus. Y Consensus nos sirve para preguntar sobre investigación, artículos científicos, ¿verdad? Está conectado con la aplicación de Consensus, que Consensus es una herramienta de investigación potenciada por IA en este caso, en donde nos permite ir a buscar, ¿verdad? Por ejemplo, temas de investigación y qué artículos científicos pueden estar relacionados a esos temas de investigación, a esas preguntas de investigación, ¿sí? Tenemos distintos, si se fijan acá, que ustedes pueden ir a buscar. Tenemos otro acá, por ejemplo, escribe por mí, ¿cierto? Acá puedes pedirle distintas cosas, como escribe 1000 palabras, ¿verdad? O puedes pedirle como temas específicos como de redacción, de ortografía, y lo va a hacer por ti, sin que tú le tengas que entregar una instrucción en específico. Los GPTs son asistentes virtuales que son creados desde la aplicación de ChatGPT, pero que en general lo pueden crear solamente las personas que tengan la membresía de pago. Ahora bien, lo positivo es que los usuarios que tienen cuentas gratuitas sí pueden utilizarlos. Lo único que no pueden hacer es crear sus propios GPTs, pero sí pueden acceder a la tienda de GPTs. Yo estoy desde mi cuenta gratuita, ya no la de pago. Ahora les voy a mostrar, eso sí, vamos a volver atrás. Acá arribita, al lado de la esquina superior izquierda, en la barra lateral, yo ya cuento con algunos GPTs, unos que yo he creado, otros que he encontrado y que son súper buenos. Por ejemplo, este GPT es revisor de normas APA, séptima edición. Para todas las referencias bibliográficas, de repente cuando no nos acordamos bien cómo van referenciadas las revistas, cómo van referenciados los libros, etcétera, podemos pedirle que nos ayude en eso. Podemos entregarle las referencias bibliográficas y solicitarle preguntas, ¿sí? Por ejemplo, esta cita está en formato correcto según las normas de APA Edición. Acá te va a pedir que la envíes. ¿Te fijas? Entonces podemos hacerle distintas preguntas. ¿Ustedes qué tienen que hacer? En este caso tendrían que buscar revisor de normas APA, séptima edición, en la tienda de GPTs. Este nombre, revisor de normas APA séptima edición, y lo van a encontrar. Y una vez lo encuentren, ustedes pueden presionar esta flechita que está hacia acá abajo y deberían acá aparecer la opción que es incluir en la barra lateral. A mí me sale ocultar porque ya se encuentra, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí es como ustedes lo pueden dejar en la barra lateral para que les quede siempre. Yo acá tengo unos GPTs personalizados que yo había creado que son pacientes. Lo mismo que hicimos anteriormente, sin obviamente tener un GPT, porque estamos pensando que tenemos cuentas gratuitas, pero por ejemplo acá yo creé un GPT personalizado con mi otra cuenta, que es la cuenta de pago, y acá yo le di el contexto. Hola, soy Claudia, estoy aquí como paciente para que puedas realizar una entrevista clínica y practicar tus habilidades. Entonces esto yo lo hice porque practicaba con estudiantes de kinesiología de segundo año las habilidades comunicacionales durante las entrevistas clínicas, a través del voz, como lo vieron en el ejemplo anterior. Pero otra opción, por ejemplo, es un generador de rúbricas. Todos sabemos lo difícil que es generar rúbricas. Entonces, podríamos pedirle perfectamente a este GPT o a este asistente que cree una rúbrica con ciertas características, que los criterios sean estos, y yo se lo entrego y ahí por ejemplo, lo va a crear. O yo, por ejemplo, si tengo un Word con las instrucciones de una actividad que quiero que realicen los estudiantes y está muy bien detallada ese Word, yo puedo pegar ese Word acá, puedo trasladarlo a esta zona, ¿cierto? Y pedirle que en base a esas instrucciones genere una rúbrica. Y después de eso yo puedo ir modificando la rúbrica en base a lo que yo estimé conveniente. Por ejemplo, acá vamos a poner una de las sugerencias, que era crear una rúbrica para, dice, para colegios en Nueva York. Y ahora te pide, por ejemplo, bueno, acá lo pone en inglés, pero yo le puedo poner háblame en español y lo va a cambiar, ¿ya?
Porque como acá el creador de este GPT tiene que haber sido de habla inglesa, entonces, por lo tanto, lo genera primero en inglés, ¿ya? Pero por ejemplo ahí está ya en español y ahí ya podemos ir revisando cada uno de estos. ¿Se fijan? Entonces ahí te va preguntando para quién es, cuál es el tema, cuáles son los estándares, el producto. Entonces tú le vas entregando esa información y después te lo entrega, ¿sí? Eso es súper bueno. Ahora, el único problema es que tiene restricciones para usar los GPTs. Entonces, de interacción, los que son usuarios gratuitos, ¿ya? Por eso es que yo les recomiendo que utilicen siempre como las otras opciones también en caso de que no tengan la cuenta de pago y así puedan, las otras opciones que vimos anteriormente, como creando sus propios prompts. Si son sus prompts robustos como ustedes vieron, la respuesta va a ser súper completa por parte de la IA. ¿Sí? Esas son todas las opciones que les traigo hoy. Espero que les haya servido. Recuerden que hay muchas más opciones en donde podemos trabajar de manera colaborativa con la inteligencia artificial y lo más importante es que sea en base a sus necesidades académicas, tanto para ayudarlos en sus tareas como en actividades y cómo enseñarles a los estudiantes para guiarlos de que también puedan trabajar de manera colaborativa con la IA.